verdadera intención de buscar la justicia. Yo he hablado con padres de familia diciéndoles, pero ustedes no están molestos, pero usted me dice, es lento, ha sido un proceso lento, pero vemos que el presidente de la República sí ha destinado los recursos para la Comisión de la Verdad, que el presidente de la República sí ordena cosas. Ok, desde ese punto de vista pareciera que, al menos políticamente, Andrés Manuel López Obrador está haciendo lo correcto. Pero hay otra parte de la investigación que no recae en las manos del presidente de la República, ni del Alejandro Encinas, ni de nadie con buena voluntad. Recae en la Fiscalía General de la República, que es en los hechos, que tiene que documentar ministerialmente la cosa. No importa lo que nosotros podamos hablar, se tiene que documentar ministerialmente, con pruebas fehacientes, que un juez no pueda rebotar. El tema es que no lo están haciendo. Pero ¿por qué no lo están haciendo, Alejandro? Y perdón porque suena a veces que soy redundante, pero es importante recordar por qué no lo están haciendo. ¿Por qué? Porque la gente de García Luna, la gente de Tomás Herón, la gente corrupta de la Policía Federal sigue enquistada en la Fiscalía General de la República. El responsable de la Policía Federal Ministerial, el que lleva a cabo la investigación de campo del caso de los 43 y de muchos otros. ¿Quién es el responsable de Interpol? ¿Quién es el responsable de vigilar y perseguir a Tomás Herón? Es parte de ese grupo criminal. ¿Quién es el responsable ahora de los métodos de investigación criminal? Que es el jefe de la Policía Federal Ministerial y de la Interpol. Pues es el mismo grupo. Entonces, cuando uno ve por qué el juez tiene que liberar a estos delincuentes, pues porque hay una autoridad que no ha determinado y no ha presentado las pruebas fehacientes, sólidas, para que ningún juez de ningún planeta pueda liberarlos. Estamos hablando que el señor Tomás Herón está prófugo, de verdad está prófugo. Y se les fue a ellos. Esto es una cosa que el presidente de la República tiene que explicar, y no solo el presidente de la República, porque repito, el fiscal general tiene que explicarnos cómo es que el señor Tomás Herón está prófugo, disculpe. Yo todavía el año antepasado, hablando con personas involucradas en la Comisión de la Verdad, me decían, tenemos identificado a Tomás Herón. Yo les decía, oigan, pero no lo vayan a dejar ir, porque el señor Tomás Herón es fundamental. ¿Por qué es Tomás Herón fundamental? Porque es el que torturó, desvió la investigación. Bueno, sería bueno que nos dijera quién se lo ordenó. ¿Por qué lo hizo? ¿Lo hizo de mutuo propio, retomando el libro de sus cómplices del presidente? Pues no. Tomás Herón habrá sido muy desviado y habrá sido muy corrupto, pero no se mandaba solo. No se mandaba solo. Haber participado en esa tortura que todos vimos en el video contra Felipe Rodríguez Salgado, no es que se mandara solo. Alguien se lo estaba tolerando. El señor Murillo... En los hechos del 26 y 27 de septiembre de 2014, cuando desaparecieron 43 jóvenes y fueron asesinadas 6 personas. Porque de pronto parece que eso nunca existió. Y claro que estuvo ahí Omar García Harfuch, Anabel. Bueno, antes que nada, quiero poner dos temas sobre la mesa, dos datos sobre la mesa muy rápidamente, porque luego yo me extiendo mucho, lo sé, pido disculpas, pero creo que a veces los temas son un poco más complejos, pero voy. Hay dos temas en los que todas las hipótesis, todas, la mía, incluso la de Cerón, todas, confluyen en dos cosas que son común denominador, que nadie puede decir, no, esto no estamos de acuerdo, no. Dos, uno, que en el caso de los estudiantes hubo razones, hubo motivaciones de delincuencia organizada, de crimen organizado, de tráfico de drogas. Y número dos, que la Policía Federal estuvo presente en los hechos. Son dos cosas que nadie puede decir que esto no fue. Incluso la Comisión Nacional de Derechos Humanos dice, sí, la Policía Federal participó en la desaparición, cuando se llevaron a los estudiantes. Tengo un informe interno de la propia Policía Federal diciendo, sí, participaron, etcétera, etcétera. Bueno, el señor Omar García Harfuch, muy amigo íntimo, muy personal, de toda la confianza de Luis Cárdenas Palomino, comenzó a tener control como Policía Federal de Guerrero desde el año 2011. Él hacía investigaciones, él era el enviado directo de Luis Cárdenas Palomino de hacer investigaciones sobre crimen organizado en Guerrero. Así que si algún ser humano con un dedo de frente, incluso con muchas limitaciones,
sabe cómo funciona el crimen organizado en Guerrero, sabe quiénes son realmente los que mandan entonces y mandaban aquel 2014 en Guerrero, es el señor Omar García Harfuch. Y yo tengo cómo documentar que él año con año, mes con mes, estuvo siendo enviado por Luis Cárdenas Palomino. ¿Quién operaba en el 2011? ¿Quién operaba en 2012? ¿Quién operaba en 2013? ¿Quién operaba en 2014 en esta zona, en Guerrero en general, pero particularmente en Iguala, Chilpancingo, Acapulco? ¿Quién? Era una célula muy importante de los Beltrán Leiva. Después de que es ejecutado Arturo Beltrán Leiva en 2009, allá en Cuernavaca, sus hermanos retoman la organización. Después que poco a poco se fue desmantelando la participación de los hermanos porque comenzaron a ser arrestados, fueron otros lugartenientes de Policía Federal en Guerrero. Cargo que ocupó oficialmente, documentalmente, no estoy hablando de que sí, de que no, que sea la duda. Tengo los documentos a través de la Ley Federal de Transparencia. Ese cargo Omar García Harfuch lo ocupó formalmente hasta 2015. Es decir, antes y después de Ayotzinapa, él era el único y total responsable de lo que hacía o no hacía la Policía Federal en Guerrero. Están los documentos. Número 2. El señor Omar García Harfuch quiere dormir a la gente, quiere, tal vez a la señora Claudia Sheinbaum le ha contado esta historia. Bueno, la señora Claudia Sheinbaum imagino que es un poco más inteligente y puede simplemente pedir el mismo expediente que yo lo pedí. No me quiere creer que lo pida. Solo tiene que pedirlo, solo tiene que levantar el teléfono. Quiero todo el expediente interno de la Policía Federal que existe de Omar García Harfuch. Se va a llevar muchas sorpresas. Yo lo voy a publicar en pocos días, pero se va a llevar muchas sorpresas. Ya levanta el teléfono y lo pide, lo podrás saber. Pero el punto es que yo tengo el expediente y el 26 de septiembre, él dice, yo no estaba en Iguala. A mí me mandaron a Michoacán. Yo estaba en Michoacán, no estaba en Iguala. Quien se manda a Michoacán en un documento sin firmas y sin sellos es el propio García Harfuch. Cuando ocurre todo esto de Ayotzinapa, surge un documento donde Omar García Harfuch está ordenando a Omar García Harfuch ir a Michoacán para que un traslado, para que un permiso, para que una comisión a un policía federal, imagínate, de este nivel de coordinación estatal tenga vigencia, tenga solidez, tiene que mandarse a un jefe. No es que él pueda decirme, yo me autoenvío a Michoacán con un poco para lavarme las manos. Eso no puede ser. Él pensará que este documento lo exime, pero señor Omar García Harfuch, no es así. Lo que estás diciendo es que Omar García Harfuch estaba en la noche de Iguala. Después elabora él mismo un documento en el cual se comisiona, por llamarlo así, se comisiona en Michoacán, que además pues, está ahí en la misma zona, no ha de haber batallado para desplazarse hacia allá. ¿Eso es lo que dices, Anabel? Él ni siquiera está corroborado si se desplazó, ni siquiera se está corroborado si fue. Oficialmente, él siempre estuvo como responsable de la coordinación estatal de Iguala. Tan es así que Luis Antonio Dorantes, quien era el titular de la base de operaciones de la Policía Federal en Iguala, este hombre que participa directamente en los hechos, este hombre que de acuerdo a un documento interno de la Policía Federal que publiqué hace semanas, estaba también coludido con el crimen organizado. Muchos elementos de la Policía Federal de Iguala estaban coludidos. Miente. Yo tengo en mi poder las cartas que en 2018 él firmó de su puño y letra, comunicándose directamente con García Luna, comunicándole de las diversas pasos administrativos que él estaba cumpliendo para poder entrar a la Policía Federal, lo cual ya investigué, era absolutamente inusual. Él venía de la nada, tenía 26 años García Harfuch, no venía de la academia pues de policía, no tenía experiencia en el servicio público. Escribiendo cartas a García Luna es que entra a la Policía Federal. En aquel tiempo, para entrar a la Policía Federal se hacían exámenes de confianza. Se tenía que pasar por todos los órganos administrativos, se tenía que pasar por los órganos de personal, por supuesto, como
como cualquier otra contratación normal que exista, ¿no? Bueno, pues no. Él directamente escribía las cartas y le informaba a García Luna de los pasos que estaba siguiendo para entrar a la Policía Federal. Después, inmediatamente, entra ya el 1 de septiembre de 2008 con el cargo de jefe de departamento, con el rango de suboficial, bajo las órdenes de Luis Cárdenas Palomino. Porque Luis Cárdenas Palomino lo adopta, lo protege, lo tiene ahí como su gente de confianza, y es ahí donde Omar García Harfuch empieza su carrera de policía. Grupo 1, donde de verdad entraban los más confiables, los incondicionales, y era una unidad especial creada para las cosas especiales, entre comillas, de García Luna. Recordemos que en aquella época, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, era la época justamente de acuerdo al juicio de Chapo Guzmán, de acuerdo a los señalamientos que hay contra García Luna en Nueva York, de acuerdo al diario secreto de Vicente Zambada Niebla. Esos eran los años donde más fuerte y más intensa era la relación entre el Cártel de Sinaloa, la Policía Federal y la Secretaría de Seguridad Pública Federal, y donde más servicios daba Cárdenas Palomino y Genaro García Luna, Ramón Pequeño y otros al Cártel de Sinaloa a cambio de jugosos sobornos. Y incluso hay documentación, está perfectamente señalado desde mi libro de Los Señores del Narco, pero ahora en el juicio de contra Genaro García Luna en Nueva York se refuerza ya con toda la información. Incluso los ayudaban a traficar droga al cártel. No solo recibían sobornos, como incluso les ayudaban a llenar o vaciar aviones en el puerto internacional de la Ciudad de México cargados de droga o de dinero. Bueno, en ese contexto es que Omar García Harfuch, velocísimamente, ya en el 2009, principios de 2009, se convierte, lo nombran Luis Cárdenas Palomino, que recordemos que también está señalado en la Corte de Chicago por trabajar para el Cártel de Sinaloa. Bueno, este hombre lo nombra coordinador estatal de la Policía Federal en la Ciudad de México. Cuando en aquel tiempo, de acuerdo al diario de Vicente Zambada y de acuerdo a una serie de documentos que existen en la Fiscalía General de la República, el Mayo Zambada eran dueños de la Ciudad de México, se movían a su antojo con escoltas de la Ciudad de México, de la Policía Federal de la Ciudad de México. Bueno, pues esa Policía Federal de la Ciudad de México estaba bajo las órdenes de Omar García Harfuch. En una empresa de bienes raíces de su madre, quien es mejor conocida como María Sorté, por su nombre artístico. Y bueno, en esta investigación se afirma categóricamente que Omar García Harfuch reprobó sus exámenes de confianza. Particularmente, reprobó el examen de polígrafo en 3 ocasiones. ¿Y por qué lo reprobó? Porque en las preguntas, cuando le preguntaron, ¿mantienes compromisos con la delincuencia organizada? De acuerdo al informe, de acuerdo al reporte, del cual tengo copia, manifestó claras muestras de no decir la verdad, en pocas palabras, que estaba mintiendo. En 3 exámenes distintos, siempre manifestó pruebas de no estar diciendo la verdad en la misma pregunta sobre relaciones con el crimen organizado. Además, también se presentaron unas reacciones de falta de veracidad en el tema si había cometido algún delito en el último año y si había consumido. Los exámenes de control de confianza son el único filtro que tiene el gobierno de México, que tienen los gobiernos estatales, para justamente determinar qué elementos policíacos cumplen con el perfil moral y psicológico y físico para continuar con la carrera policial, con la grandísima responsabilidad de proteger a los ciudadanos, y cuáles no, cuáles tienen serios señalamientos o propensiones o en el crimen organizado y que no cumplen con estos exámenes. Ese es el caso de Omar García Harfuch.
en el examen de control de confianza se determinó que no cumple con el perfil. Y esta determinación es categórica y contundente. Ni siquiera había la posibilidad de una apelación o de un malentendido. Era claro que después de un largo examen, este fue el resultado de Omar García Harfuch. Tan es así que la Unidad de Asuntos Internos solicita al Consejo responsable de la Policía Federal de dar de baja a Omar García Harfuch. En el 2011 pagó 1,500 pesos por daños materiales a un particular debido a que se equivocó de casa. En colaboración con los coordinadores estatales en Guerrero y Nuevo León, el señor Omar García Harfuch presenta detenidos ante los ministerios públicos que le indican, luego de varias horas de haberlos asegurado, han sido hasta 6 horas o más, lo cual, tú sabes, viola el debido proceso, violenta los derechos humanos de los detenidos y, por supuesto, abre la puerta a que delincuentes terminen saliendo de la prisión justamente por estas violaciones a derechos humanos y a debido procedimiento. Dice que incluso aquí se afirma que Omar García Harfuch, debemos recordar que Omar García Harfuch es hijo de otro viejo policía que se llama Javier García Paniagua. Este hombre fue el titular de la Dirección Federal de Investigaciones, terrible, la Dirección Federal de Seguridad, la famosa DFS, negra, oscura, donde era claro cómo combatían y cómo perseguían a los guerrilleros y cómo negociaban con el hotel de Guadalajara. De hecho, yo tengo en mi poder una ficha de la propia DEA donde señala que Javier García Paniagua está involucrado con el cártel y señala ahí las formas en que estaba involucrado. Bueno, de acuerdo a este documento en mi poder, Omar García Harfuch confesó a la Policía Federal en este procedimiento interno, en esta evaluación interna que le hicieron, que su hermano Javier García Morales, quien había sido secretario general del PRI, secretario general adjunto del PRI en los tiempos de Roberto Madrazo y el Bester Gordillo, que había sido asesinado, y dice textualmente, fue ejecutado por negocios con la deshada. Fue lo que el propio García Harfuch dijo de su propio hermano Javier García Morales, que había habido la duda en los medios de comunicación cuando este homicidio ocurrió en el 2011 allá en Guadalajara, pero nunca había habido la certeza. Bueno, aquí Omar García Harfuch señala claramente que su hermanastro había estado involucrado con la delincuencia. Aunado a todo esto, aquí se señala que Omar García Harfuch ni siquiera cuenta con el nivel intelectual para poder tener algún encargo policíaco. Cito textualmente: su rendimiento intelectual se encuentra ubicado en el rango inferior al término medio. Esto complica, abstraiga y comprendo que hoy Claudia está en la posibilidad de hacer una acción preventiva. Cuando yo leí este expediente, y lo leí muy meticulosamente, debo decirte, repito, esta investigación es producto de más de un año. Ni siquiera es una investigación que haya nacido tras el atentado de Omar García Harfuch. Es una investigación que yo vengo haciendo por el tema de Ayotzinapa que muchas veces hemos planteado, porque Omar García Harfuch en aquella época era el coordinador estatal de la Policía Federal en Guerrero. Él no niega, él dice que no, los documentos hablan por sí mismos. Él era el responsable jurídico, moral y tácticamente de esos policías federales que participaron en el ataque. Bueno, es a raíz de eso que yo investigo a este jefe policial. Y lo que me he encontrado es todo este historial. Cuando yo leo esto, detenciones arbitrarias, presentaciones tardías ante el juez, ante el Ministerio Público, me recuerda el caso Tepito. Te recordarás cuando hacen un operativo muy llamativo, espectacular, con cámaras de televisión, y al final los detienen y salió una burla. La gente lo recordará. Era un operativo finto, muy al estilo de García Luna y Luis Cárdenas Palomino. Tú lo recordarás cómo eran aquellos operativos. Sí. La escuela de García Luna. Ese es el tema.
que cuando uno comienza a revisar los videos, por ejemplo, las entrevistas que ha dado Omar García Harfuch sobre el atentado, y sigo diciendo entre comillas porque no es claro lo que sucedió esa mañana. Por ejemplo, yo estuve viendo una entrevista muy minuciosamente que le dio al señor periodista Carlos Loret de Mola. Carlos Loret preguntándole como le preguntaba a su amigo Luis Cárdenas Palomino, ¿no? Porque Carlos Loret hacía este tipo de entrevistas muy cómodas también para la gente de García Luna. Pero bueno, estamos hablando del presente. Y este hombre, Loret de Mola, le pregunta a Omar García Harfuch sobre esta experiencia, sobre el drama que vivió en el tema que se supone, uno pensaría, pues un atentado, según él, un atentado, además del Cártel Jalisco Nueva Generación, de acuerdo a los dichos de Omar García Harfuch, donde 12 de sus escoltas murieron y una civil. Yo invito a la gente que lea esa entrevista, que la vea. El señor García Harfuch sonriendo. En diversas ocasiones, cuando hablaba sobre este brutal atentado y el homicidio de sus escoltas. Cuando yo leo este documento, me hago muchas preguntas. ¿Por qué sonreía Omar García Harfuch sobre el atentado donde murieron sus escoltas y una civil? Hernández, dijo lo siguiente: tendría que llamarse a Omar García Harfuch, actual secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, quien en el momento de lo que ocurrió en Iguala, era comisionado estatal de la Policía Federal en Guerrero. En ese momento recibía las fichas de información que se le generaban de la policía en Iguala. Harfuch tendría que ser llamado a investigación por la serie de inconsistencias, por la falta de verdad de lo que él ha señalado sobre su actuación en estos días. Harfuch, amigo de Cárdenas Palomino, comenzó a tener control como Policía Federal en Guerrero desde el año 2011. Presidente, primeramente le quiero preguntar en este punto, ¿cuál es su postura respecto a este personaje en concreto, pues que ha sido duramente cuestionado por esta periodista Anabel Hernández, que es pues ha mostrado bastante fondo al respecto? Sí, mire, más que emitir un juicio sobre una persona, un servidor público, quiero dejarles claro de que no hay protegidos, no hay impunidad en la investigación que se está llevando a cabo para aclarar los hechos de los jóvenes desaparecidos de Ayotzinapa. No estamos considerando proteger a nadie, sea de la organización o de la institución gubernamental de que se trate. Inclusive, he sido muy claro en dar a conocer de que las instituciones, y esto lo he dicho por el caso del Ejército, en vez de debilitarse, si se aclara cómo actuaron y si cometieron delitos miembros de estas instituciones, en este caso del Ejército, que sean también investigados y castigados de conformidad con la ley. Pero lo importante es que en vez de debilitarse las instituciones, actuando con transparencia, con la verdad, se fortalecen. Anabel Hernández, la periodista Anabel Hernández, tuvo una entrevista Sin Censura con nuestro conductor Vicente Serrano, y ella, usted sabe muy bien sobre sus investigaciones con respecto a temas de narcotráfico y particularmente a García Luna, que se encuentra actualmente detenido en Estados Unidos. Y ella, en respuesta a la invitación que usted le hizo para colaborar con información sobre lo que estaba sucediendo en la Fiscalía General de la República, los tapones, así lo menciona ella, aclara, de acuerdo a estas investigaciones, que hay actualmente por lo menos 7 funcionarios en activo en la Fiscalía General de la República con puestos claves, incluso parte de estos puestos claves, digo, no los voy a mencionar todos porque me tardaré en el planteamiento, pero concretamente tienen que ver incluso con la investigación misma sobre, por ejemplo, Cárdenas Palomino, que fue uno de los brazos directos del señor García Luna, y también en el caso de Ramón Pequeño. Yo, presidente, le preguntaría concretamente al respecto, ¿cuál es su postura ante estos personajes que estarían protegiendo los intereses de esta red de corrupción y que, de acuerdo con lo que dice Anabel Hernández y en respuesta a la invitación que se hizo aquí en la mañanera, pues ha hecho esta investigación, ya da nombres concretos, da cargos concretos, son 7 en total, y bueno, pues esa sería la pregunta primeramente que yo le haría, presidente. Bueno, yo aclaro 2 cosas. Primero, que no hay impunidad, no se protege a nadie. Aunque hay autonomía y se respeta la independencia de la Fiscalía General de la República, no nos quedamos callados cuando se trata de dar privilegios o impunidad a presuntos delincuentes. De modo que no hay nada que temer en este caso, en esta investigación del señor García Luna, aparte de lo que se está haciendo en Estados Unidos, donde se le está juzgando.